Imagina que eres un pescador de entre 65 y 75 años y que el mar y la pesca son tu pasión. Pescar no es solo lo que tú haces para vivir, es tu arte, es, es quien tú eres. Te dedicas a ello con tanto respeto que roza lo religioso. La pesca te ha dado una vida sencilla, pero satisfactoria. Todo el mundo te conoce por tu fuerza, te conocen por el conocimiento que tienes en tu arte y te conocen por esa virtud que tienes o que solías tener. Porque ahora eres un viejo venido a menos. Porque todo el pueblo piensa que estás salado, que tienes mala suerte. Porque lamentándolo mucho tienes 84 días sin pescar absolutamente nada. La gente cree que tu tiempo ya pasó, que ya no tienes nada que demostrar allá afuera. Pero tú sigues adelante, con carencia, con hambre, sin escuchar lo que otros dicen sobre ti. Esto porque tú sientes dentro de ti que sientes esa pulsión, que todavía tienes algo más que dar, de que todavía tienes la fuerza y la astucia para dedicarte a eso que amas. Esta es la historia de Santiago, un pescador cubano que en el día 85 de su mala suerte decidió y decretó que no iba a ser derrotado, que iba a dejar sangre, sudor y absolutamente todo lo que tuviera dentro de sí para demostrarse a sí mismo y después al mundo que al hombre se le puede destruir, pero no derrotar. Bienvenido a Fuera de Cuadro. Esto es una reflexión acerca del libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Estoy un poquito malo de la garganta, así que de antemano me disculpo. La verdad es que este es un libro muy corto. Tiene menos de 200 páginas. Yo lo he leído dos veces, siendo un adolescente y otra ya de adulto. Y más adelante les voy a explicar por qué esto es significativo. Yo les juro que todo esto va a tener sentido al final. Lean el libro, vean la película, porque esta historia pega distinto dependiendo en la etapa de tu vida en la que la leas o veas o te empapes pues de ella. Voy a divagar un poco acerca de lo que me dejó el libro y voy a tratar de hacerlo ligero porque bueno, aquí estamos es para charlar. Yo no soy, yo no sé nada de literatura, yo no soy un erudito, yo no soy Farid Diek que te va a decir un significado un significado de la vida a través de esta historia, o a lo mejor y sí, pero el punto es que esto es un experimento. Toda esta situación convierte al viejo en una persona muy solitaria, pero aún así él tiene un amigo, Manolo. Manolo es un niño, muchacho, un adolescente de más o menos 16, 15 años, calculo yo, que el viejo comenzó a enseñar a pescar desde que tenía 5 años. La familia de Manolo le prohibió seguir pescando con el viejo por su mala suerte, pero aún así el muchacho estaba pendiente del viejo y lo ayudaba en todo lo que podía. Le conseguía comida, le conseguía carnada. Incluso en las primeras páginas del libro se toman una cerveza como colegas que son. Eso es muy latino, tomar cerveza con cualquier persona o que un niño de 16, 17 años ande tomando cerveza con un adulto. Manolo confía mucho en el viejo y lo respeta demasiado y lo admira. Sabe que el viejo todavía tiene mucho que enseñarle, pero tiene que respetar la decisión de su familia. Por eso siempre está pendiente de él en lo que puede, pero se mantienen al margen ambos.
Más adelante les voy a decir por qué esto es relevante. Como les dije, el viejo era una persona completamente sola. Él no tenía familia, estuvo casado, pero su esposa había muerto hace muchísimos años atrás. Y tanto en el pueblo como en el mar, Santiago transmite esta resignación a la soledad que resulta profundamente triste. Cuando él está en el mar, a veces deseaba que Manolo estuviera en el bote para ayudarlo, pero él entendía y respetaba la decisión de la familia del muchacho. La mayor parte del libro transcurre con el viejo solo en alta mar. Bueno, no solo, con el pez. Am, Solo tenía sus recuerdos y sus pensamientos y su propia voz para hacerse compañía. Honestamente, yo creo que cualquiera que haya pasado mucho tiempo persiguiendo algo entiende esta sensación. De verdad que es muy familiar. Bueno, al menos para mí. Después de 84 días de mala suerte y apenas sobreviviendo con poco o nada, Santiago decretó que el día 85 sería el fin de su mala racha. Ese día él logra pescar algo, pero inmediatamente nota que la fuerza del pez es enorme. Tanto que el pez comienza a arrastrar el bote mar adentro. Durante 3 días, el pez remolcó el bote. El viejo entiende que está enfrente de la batalla que llevaba esperando prácticamente toda su vida. Y decide llevar aquello hasta las últimas consecuencias. Prácticamente dijo, o se muere el pez o me muero yo. Santiago no solo lucha contra el pez, la verdad es que también lucha contra el cansancio, contra el hambre, contra la deshidratación y hasta con su propia torpeza, porque en algún momento del libro él admite que él no fue preparado para algo así. Pero también entiende que ya no tiene sentido pensar en eso, tiene que pelear con lo que tiene a la mano. Y él tiene la herramienta más importante de todas, su experiencia. Durante 3 días se aferra y lucha con uñas y dientes, dejando sangre en el proceso porque el sedal de pesca le rozaba las manos y lo cortó. Las manos le sangraban literalmente, dejando sudor porque estaba empleando absolutamente todas las fuerzas que tenía. Cuando finalmente logra ver al pez, él queda impresionado porque era gigantesco. El pez medía alrededor de 5,5 metros o 6 metros. Era más grande que el bote en el que Santiago iba y era hermoso. Hermoso. Cuando ya ambos estaban agotados, el marlín comenzó a darle vueltas alrededor del bote y el viejo lo fue acercando poco a poco hasta que finalmente logró atravesarle el corazón con un arpón. Ahí lo logró, tuvo su victoria. El pez era tan grande que ni siquiera podía subirlo al bote. Así que Santiago lo iba a tener que remolcar de regreso a la isla. Mientras él preparaba todo y amarraba el pescado al costado del bote, él pensaba en lo bien que iba a vender la carne, en toda la gente que iba a poder alimentar con aquel marlín, porque el pez era un marlín, de casi 700 kilos. Aunque nunca lo dice directamente, yo estoy seguro de que Santiago sintió orgullo, de verdad. Porque él probó que él no estaba acabado, probó que tenía todavía algo que dar. Su confianza, su determinación y su constancia, su valentía, todas las características que él sabía que tenía dentro de sí, por fin le dieron frutos, o una vez más le dieron frutos. Su arte, o sea, la pesca, le dio algo de vuelta.
Y por un momento estuvo en la cima, por un momento ganó. Tuvo la victoria de su vida. Pero lamentablemente la vida no funciona así. Lamentablemente eso no iba a durar. Vale la pena luchar por algo, aunque al final lo pierdas. Santiago comienza a llevar el pez de vuelta a casa y casi de inmediato comienza otra batalla, quizás más dura que la primera. Los tiburones empiezan a aparecer, siguiendo el rastro de sangre que estaba dejando el marlín. El viejo lucha contra ellos, con todo lo que tiene, pero son tiburones. Primero pierde el arpón, luego improvisa otro con un remo y un cuchillo. Después pierde el cuchillo porque se rompe. Luego pierde el remo. Luego pierde un palo que tenía en el bote. Y aún así él sigue peleando. Y lucha, pero no tiene caso. Los tiburones eran muchísimos, eran demasiados tiburones atraídos por la carne del pez. Eran 700 kilos de carne. Esta batalla él sabía que él la iba a perder. Era una batalla que él sabía que él no tenía manera de ganar. Y aún sabiendo esto, él siguió luchando. Y logró matar a 5 tiburones. 5 tiburones. Él, un señor. Cuando él finalmente llega a la orilla, ya lo único que quedaba del pez era la cabeza, la espina dorsal y la cola. O sea, un esqueleto. Para Santiago la pesca no era simplemente su trabajo. Era su identidad, era su arte, era casi una religión. La batalla con el pez fue la manera que tuvo para demostrarse a sí mismo que todavía tenía valor. Y aquí es donde vuelve a entrar Manolo. ¿Se acuerdan que les dije que volvería a retomar eso? Bueno, cuando el pueblo encuentra el bote con el enorme esqueleto del pez, todos quedan impresionados. Manolo, con lágrimas en los ojos, va hasta la cabaña del viejo y lo encuentra dormido o muerto. Ni siquiera estaba seguro de qué había pasado porque Santiago estaba en el límite. Cuando Santiago despierta, habla con Manolo y entre muchas cosas le regala la espada del pez y la cabeza la deja que la usen como carnada, porque ya ni siquiera, o sea, para él eso ni siquiera era lo que estaba buscando. Manolo le dice que desde ahora va a volver a pescar con él y el viejo responde que no, porque él tiene mala suerte. Y esto me destruye un poco, ¿saben? Porque después de semejante hazaña, o sea, lograste pescar un marlín de 700 kilos, un pez de 5.5 metros más o menos, y él sigue creyendo que tiene mala suerte, quizás por todo lo que pasó con los tiburones, y no puedo evitar pensar que él solo se enfoca en lo malo que pasó en este pequeño espacio de la historia, en esa pequeña frase. Él se enfoca solo en lo malo y vuelve a escuchar lo que tantas veces le dijeron de que tenía mala suerte y termina creyéndoselo también. Y ahí Manolo responde con una de las cosas, y aquí Manolo le responde como solo un amigo te va a responder. Al carajo con la suerte, no me importa. Yo te voy a traer suerte. El muchacho le dice que no le importa lo que piense su familia y que todavía tiene mucho que aprender de él. Y empiezan a hacer planes para volver a salir a la mar. Santiago perdió el pez. Sí, absolutamente. O sea, pescó y no regresó con las manos vacías. Pero el libro te enseña que el ser humano puede perder resultados sin perder su dignidad.
porque el esfuerzo en sí mismo transforma a las personas. Y el valor de alguien no está únicamente en ganar, sino en seguir cuando todo parece perdido. ¡Uf! ¡Qué libro tan bueno, por Dios! Ahora, todo esto que les acabo de contar es para que tengan contexto o dimensionen cómo el libro me tocó o por qué. Y con muchísima suerte que se animen a leer el libro o mínimo a ver la película. Como yo les dije, yo leí esta historia por primera vez cuando tenía 12 años, más o menos. Y honestamente en aquel entonces no la había entendido. Ahora de adulto y lejos de mi hogar, de la gente con la que crecí y luchando todos los días para salir adelante, todos los días para avanzar un poco más, la entendí. O al menos eso es lo que me gusta creer. Yo recordé que había leído este libro mientras trabajaba en el video de ser auténtico o ser un farsante. Y bueno, cuando se me vino eso a la cabeza, vi la película y me gustó, está ok, pero nada del otro mundo. Esa misma noche, cuando yo llegué a la casa, encontré entre mis bocetos que tenía un pez muy parecido al marlín. Me pareció curioso. Decidí tomarlo como una señal y comprar el libro porque, bueno, supuse que algo estaba tratando de mandarme un mensaje. Luego hablé con mi amigo Paul. ¿Se acuerdan que ya les dije quién es Paul y que él es un artista increíble? Y me mostró una foto de una escultura de un marlín que él hizo. Increíble. O sea, ya era la tercera vez en mi semana que ese pez aparecía. Seguí leyendo el libro, pero ahora con muchísima más atención, porque definitivamente para mí algo tenía que rescatar de ese libro. Ese fin de semana salí a pasear y en una tienda me dio por ir al baño y antes de salir del baño vi una placa que me pareció curiosa y era una representación del libro. Y yo dije, ok, ya aquí, ya en este punto yo me puse medio paranoico porque dije, ok, ¿qué es lo que tengo que entender de este libro? Cuando traté de contarle la historia a alguien, su respuesta fue, tanto nada para morir en la orilla. Y sí, porque al final Santiago pierde el pez. Honestamente, hubiera sido muchísimo más fácil para él cortar el sedal, dejar que el pez se vaya, volver a casa e intentarlo al día siguiente. De hecho, en un momento de la historia, él le pide perdón al pez porque para Santiago el pez marlín no era una presa, no era una captura. Para él el marlín era un igual, era un hermano. Era el reflejo de lo que él era o pensaba que era. No sé si me estoy explicando en esta parte. Pero para mí Santiago no perdió en absoluto. Él confió en sí mismo y en su arte. Luchó durante 3 días por su orgullo, por su identidad y por demostrarse que todavía tenía algo que dar. Y ganó. Por supuesto que ganó. ¿Se acuerdan que les dije que retomaría el tema de Manolo? Bueno, eso es lo que el viejo ganó. Eso fue lo que Santiago obtuvo por entregarle todo a su arte. La compañía de Manolín. Sin importar si había buena o mala suerte involucrada en esto. También ganó su propio autorrespeto. Y con la compañía de Manolo él podrá seguir dedicándose a su arte y o sea, podrá seguir dándole todo a su identidad, a su religión, como lo quieran ver.
por el resto de su vida, porque Manolo tiene la juventud, tiene la fuerza, tiene el ímpetu, y el viejo tiene la experiencia, tiene la sabiduría, y bueno, también tiene fuerza, porque mató a 5 tiburones, 5. Yo mato un mosquito y yo me siento macho. El viejo siempre supo quién era. Sin importarle lo que la gente decía, él sabía de lo que él era capaz. Y Manolo también lo sabía. Santiago quizás perdió el pez. Quizás no ganó dinero. Quizás no pudo alimentar a todas las personas que quería alimentar con esa captura. Pero él ganó. Sin lugar a dudas, él ganó. Al final yo mismo terminé pintando tan bien como pude, porque una representación del libro, aquí está, mírenla, bello, hermoso. Y de hecho tengo otra idea, o 2 ideas más, mejor dicho, en el congelador, porque siento que todavía no tengo la habilidad para traerlas a la realidad. Aunque de eso podemos hablar en el episodio siguiente. Resulta curioso que yo volví a leer este libro en abril y me encantó. Y mayo terminó siendo un mes no malo, pero tampoco fue bueno. O sea, mayo me dio muchos golpes. Pero aún así yo confié en mí mismo, confié en mi arte, y antes de darme cuenta yo logré poner mi trabajo al alcance de mucha gente. Y si les soy completamente sincero, cada vez que yo sentía que me quería rendir, o que sentía que no podía, o que había gente que no veía lo que yo tenía para ofrecer, yo pensaba en Santiago y en cómo él soportó 84 días de mala suerte, y cómo cuando finalmente tuvo su oportunidad dio absolutamente todo lo que tenía para lograr su objetivo. Esto me inspiró mucho, este libro me inspiró mucho, y honestamente creo que lo volveré a leer en unos años. Y bueno, para los que todavía no entienden o no terminan de entender la metáfora, o no terminan de ver la pintura completa, fuera de cuadro. O sea, se los voy a simplificar lo más que pueda. El mar es la existencia, la vida misma, todo, todo. O sea, el mar es tu vida. El pez es el sueño, el propósito, los objetivos que sigues. Y también puede representar esas oportunidades que te obligan a salir de tu zona de confort. Los tiburones son el tiempo, la realidad, las pérdidas, los obstáculos y toda esa gente que te tumba porque no te entiende o porque no ven lo que tú ves. Y Santiago soy yo, Santiago eres tú. Santiago es cualquier persona intentando hacer algo antes de morir, tratando de vivir, ¿me entiendes? Creo que para concluir, solo debo decirles que vayan, salgan, busquen ese pez. Este proyecto, esto de los videos y cosas, esto de hablarle a la cámara, está resultando muy difícil. Porque primero, yo no estoy acostumbrado a esto. Segundo, no tengo las herramientas para hacerlo de la mejor manera, o de la manera que me gustaría. Mi editora está igual que yo, estamos aprendiendo, los dos estamos sacando adelante este proyecto como podemos. Y hacer este video me resultó muy satisfactorio, porque dejé muchísimo de lo que tenía en la cabeza todos estos meses en este. Con suerte, con esto le doy a entender a ella que todo va a salir bien.
y que si no sale bien no importa, que al menos lo intentamos. Y que hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle a la vida, chamo, porque hay que poner corazón y huevos en lo que estás haciendo, así no salga bien. Como les dije antes en el video pasado, o bueno, no sé si es el pasado o el que sigue porque estoy perdido con ese video. Yo no sé si voy a vivir del arte, yo no sé si voy a monetizar esto, o sea, es muy incierto todo, pero quiero disfrutarlo, de verdad quiero transmitir algo, y si yo logro inspirar aunque sea una persona con este video, me voy a dar por servido. Y si esa persona eres tú, Caro, es mi editora, perfecto. Y si esa persona es... O sea, de eso se trata la vida, de dejar algo ahí afuera. Así sea un esqueleto de un pescado enorme. Esto fue Fuera de Cuadro, yo soy Kevin. Denle like, comenten, suscríbanse, hypeen el video, todo eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo me tome en cuenta. Quiero empezar a hacer más dinámicas para que ustedes, los poquitos que me ven, decidan de qué vamos a hablar. Decidan qué video viene, porque a veces estoy perdido, a veces me siento perdido en las cosas que voy a hacer. Este video lo escogió Caro, mi editora, y me gustó cómo salió. De verdad me gustó mucho y hablé muy, muy, muy bien de todo. O sea, siento que salió bien. Y pues nada, eso. Nos vemos en el siguiente. Chao.